¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Hablaba en un video anterior de la necesidad de una reforma del Estado peruano para modernizarlo, para acercarlo a la gente, para hacerlo más transparente, eficiente, oportuno, no para retroceder y cargarlo de tareas que ya sabemos no va a hacer bien, sino para que haga bien sus tareas y contribuya a disminuir la pobreza y la desigualdad y a generar mayor confianza en la población. Pero hay un elemento que está implícito cuando hablamos del Estado, que es realmente crucial y muchas veces no lo mencionamos. Me refiero al capital humano, a los servidores públicos. Cuando hablo del Estado, estoy hablando del Estado nacional, ministerios, el gobierno central o nacional, y estoy hablando también de los gobiernos subnacionales, que son los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, tanto a nivel provincial como a nivel distrital. Todos ellos constituyen la institucionalidad del Estado. Y el Estado tiene serios problemas, pero su personal, los servidores públicos, parece que están en la última prioridad. Y esto realmente es un grave problema, porque no podrá haber reforma del Estado exitosa con un personal que no tiene la motivación, con servidores públicos que no tienen el apoyo en la capacitación, en la remuneración digna, en los servicios y beneficios que mínimamente deben tener. Y se ha producido una situación a lo largo de muchos años en la que, como muchas veces ocurre en el Perú, una medida temporal se convierte en una medida permanente. A esa característica de hacer las cosas, de convertir lo temporal en permanente, le llamaríamos o le deberíamos llamar la manera peruana de ver la temporalidad. Todo lo temporal se convierte en permanente. Este no es el único caso. Y es que hace algunos años, para tratar ciertas contrataciones de una manera más ágil, se establecieron los contratos CAS, los famosos contratos CAS, C-A-S, ¿no? Que eran contratos para personal que se supone iba a ciertas tareas específicas, pero que nunca se pensó que iban a ser tareas permanentes, porque las tareas permanentes tienen que estar ocupadas por plazas de personal debidamente calificado, con concurso público de por medio, etcétera, dentro del marco de lo que sería la meritocracia de una carrera pública. Pero ahora resulta que a lo largo ya de varios años y de varios gobiernos, este sistema CAS se ha vuelto el principal. Es decir, los contratos CAS en algunas instituciones representan la mayor parte de los trabajadores de esa institución y, lo que es peor, la mayor parte de los trabajadores que hacen tareas permanentes de línea en esas instituciones. Gobierno nacional, gobiernos regionales, municipios, es lo mismo. Lo temporal se convirtió en permanente. Grave error. Pero además de eso, de partir de una situación que no debió llegar a este extremo, además de eso, está un tema ético, un tema que tiene que ver con la dignidad del trabajo. Los contratos no tienen los beneficios básicos fundamentales que el Perú como Estado no solamente ha reconocido por ser un derecho universal, sino que ha suscrito pactos con la OIT y otros organismos multilaterales que determinan que el trabajo digno debe ser respetado en un país que se precia de democrático y de cumplir con instituciones y con normas. Y esto no sucede. El Congreso que termina en julio del 2021, pues ha sacado una ley que ya prohíbe la contratación CAS. Esta ley todavía está, este proyecto de ley todavía está en una situación de stand-by, digamos así, porque el gobierno nacional ha hecho una demanda constitucional sobre la constitucionalidad de la ley. Pero más allá de si la ley continúa o la ley no continúa, la ley no resuelve el problema. Porque ahora, a esa situación que ya era problemática, ya era una situación verdaderamente poco digna, porque no retribuía con beneficios básicos, como por ejemplo vacaciones o por ejemplo gratificaciones, el seguro social, en fin, elementos fundamentales que tienen que ver con un trabajo decente o digno, como lo llama la OIT. Además de eso, bueno, como digo,
ya hay una ley que dice que no se contraten más por CAS, pero hay muchos funcionarios y trabajadores públicos que tienen varios años en CAS y están trabajando en tareas permanentes en el gobierno nacional. Pero ahora existe otro vicio que se ha creado. Son las famosas órdenes de servicio o contratación de terceros. Estas órdenes de servicio supuestamente son para contratar proveedores. Proveedores, por ejemplo, que me den algún material, que me provean el combustible para los vehículos del Estado, o que me provean papel para las oficinas, tinta para las impresoras. Esos son los proveedores. Ahora resulta que tareas permanentes, fundamentalmente que deberían corresponder a plazas creadas con sus derechos y nombrados quienes estén en esas plazas, se hacen por órdenes de servicio. Es decir, hemos pasado, con disculpas de los hermanos guatemaltecos, de Guatemala a Guatepeor. Ya el asunto es tan terriblemente injusto que, por ejemplo, nuestros médicos, nuestras enfermeras y los técnicos de salud que se rajan exponiendo su vida para tratar de contener la pandemia y las diferentes olas de este mal que todavía nos acecha, el coronavirus, muchos de ellos, un gran porcentaje de ellos, sobre todo los más competentes, los más jóvenes, los que están llegando incluso con maestrías y con especializaciones en el exterior, pues solo se les permite trabajar en el sector público con órdenes de servicio, como proveedores. Es decir, un médico que está atendiendo tiene que ir al registro de proveedores, ¿no? De la OCE, ¿no? Como manda la norma, inscribirse como proveedores, como quien vende papeles o combustible, y estando ya registrados allí, presentar su digamos, factura o su recibo para que se les pueda pagar en contratos que se van renovando cada cierto tiempo en tareas permanentes. Este desorden no puede existir, no puede seguir existiendo. Si algún tema tiene que el siguiente gobierno y el siguiente Congreso ver sin demagogia, con justicia y viendo los números, por supuesto, para ver de qué manera gradual se puede resolver este problema, pues tenemos que atacar este tema porque nos pone en una condición de tremenda vulnerabilidad como un personal público que en su gran mayoría es sacrificado, que en su gran mayoría realmente tiene vocación de servicio, pero que está desmotivado, está absolutamente desalentado y con gran incertidumbre acerca de su futuro inmediato. No del próximo año, el próximo mes, dentro de algunas semanas, y con pagos que encima, como proveedores, pago por servicios, órdenes de servicio, se les da normalmente 2 o 3 meses después del mes que corresponde. Increíble. En pleno siglo XXI esto pasa en el Perú, en nuestro estado. O un estado con capital humano en esas condiciones, no se puede hacer ninguna reforma que sea exitosa. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo fundamentado en los presupuestos para que no se pueda actuar demagógicamente con respecto al tema, pero hay que actuar. Y el próximo gobierno y el próximo Congreso tienen ahí una de tantas tareas que corresponden hacer a quien gobierna y a quien legisla con los fundamentos técnicos y el asesoramiento correspondiente. Capital humano motivado, capital humano de servicio público, capital humano en carrera pública, potenciando servir y creando incluso una meritocracia a través de una escuela ya de administración pública, como ocurre en Francia, que debemos tener en nuestro país. Muchas gracias.